Hola, estamos aquí para resolver el cuarto problema de control de máquinas eléctricas de corriente alterna, y en este caso lo que tenemos es un motor asíncrono trifásico de rotor bobinado, perdón. Es el mismo que hemos venido utilizando en los problemas anteriores, por lo tanto las características del mismo las pueden encontrar en el problema número 1, y va a arrastrar una carga mecánica también en este caso de 5 Nm constantes. Se desea que controle esa carga mecánica a 750 revoluciones por minuto. El sistema de control es un sistema Kramer, el cual lo que hace es conectar a los tres terminales del rotor un rectificador no controlado, y la potencia de deslizamiento que se extrae del rotor es convertida en potencia de corriente continua en el enlace de continua, aquí, y a su vez transferida de nuevo a la red eléctrica a través del rectificador R2, funcionando con un ángulo superior a 90 grados, es decir, funcionando como ondulador no autónomo, y un transformador. En este caso, la relación de transformación del transformador es igual a 2. El resto de datos, repito, ya se conocen del problema número 1 de control de máquinas de corriente alterna. Vamos, por tanto, a proceder a resolver el problema. Como la velocidad del motor es dato, lo vamos a apuntar aquí, pues el deslizamiento lo podremos calcular. Deslizamiento como cociente entre la diferencia entre velocidad síncrona y la velocidad del eje entre la velocidad síncrona. Sabemos que la velocidad síncrona es 1500, es una máquina de 50 Hz y dos pares de polos. La velocidad deseada en el eje es de 750 revoluciones por minuto, por lo tanto el deslizamiento sale de 0,5. Se sabe que en el sistema Kramer se rige en el análisis simplificado que se ha llevado a cabo en las clases de teoría, es decir, análisis donde se desprecian las pérdidas naturales de la máquina, pues se llegó a la conclusión de que el deslizamiento al que gira la máquina es igual al cociente entre relaciones de transformación del motor y del transformador por el coseno del ángulo de disparo del rectificador R2, del rectificador controlado. Como el deslizamiento tiene que ser igual a 0,5, al ser la velocidad deseada de 750 revoluciones por minuto, pues 0,5 ha de ser igual a la relación de transformación de tensiones de la máquina síncrona entre la relación de transformación del transformador por el coseno del ángulo de disparo. Operando nos sale que ya directamente tengo aquí el resultado, que el ángulo de disparo sería de 120 grados, como ha de ser evidentemente mayor de 90 grados. Esto es el apartado A, que no lo he puesto aquí, y este sería el resultado buscado. Tiene que ser mayor de 90 grados, como hemos dicho, puesto que es necesario que el rectificador R2 trabaje llevando la potencia del lado de continuo al lado de alterna. Bien, el ángulo de disparo, lo que nos perdían en el apartado A. En el apartado B, los valores de tensión y corriente en el enlace de continua, es decir, aquí. Bueno, esto lo podemos calcular por los dos caminos. Bien, por este camino, sabiendo la tensión de red, sabiendo la relación de transformación, podemos calcular la tensión de línea en el secundario del transformador, que es la tensión de entrada de línea en este rectificador. Como conocemos ya el ángulo de disparo, pues entonces podemos calcular la tensión de salida. Ese sería un camino. Ese camino, bueno, lo vamos a coger aquí. A ver, sería apartado B. Nosotros tenemos que la tensión de red es de 230 voltios. Tenemos que la relación de transformación de tensiones es igual a 2, y esto sería la tensión de red
entre la tensión de entrada del rectificador. Por lo tanto, la tensión de entrada del rectificador sería 230 entre 2. Lo que sale pues 115 voltios. Bien, entonces la tensión de salida del rectificador 2 pues sería 1,35 por la tensión de línea en la entrada por el coseno del ángulo de disparo. Es decir, sería 1,35 por 115 por coseno de 120. Resulta pues una tensión de menos 77,63 voltios. Hay que tener en cuenta una cosita. Sale una tensión negativa. ¿Por qué sale negativa? Bien, hay que tener en cuenta que este rectificador tiene el terminal positivo para ángulo de disparo cero en la parte inferior. Es decir, si nos vamos a este lado de aquí y dibujamos el rectificador, pues el rectificador lo tenemos así. Esto sería el enlace de continua. Esto es el más y el menos de la salida. Es decir, esto es el símbolo va así. Y esto es la entrada trifásica. La tensión sale de menos 77 voltios, es decir, sale positiva en el lado marcado con el negativo. Es decir, sale aquí positivo y aquí negativo 77,63 voltios. Es decir, va a salir con la misma polaridad que la tensión, evidentemente, como debería ser, que la tensión del otro rectificador que está conectado en antiparalelo, no controlado, este es controlado. Que en este rectificador la tensión positiva sale en donde está marcado el positivo. Entonces, evidentemente, era lo de esperar. Por eso sale negativo, porque el rectificador está dibujado al revés. Otra forma de poder calcular lo mismo, en la misma tensión, es otra forma de calcularlo, evidentemente, sería por el lado del rectificador no controlado. Nosotros tenemos el motor, vamos a dibujar esa parte solamente, y el rotor, y al rotor le tenemos conectado el rectificador no controlado. Y nos están pidiendo esta tensión. Y sabemos la tensión de línea, que son 230 voltios. Bien, nosotros sabemos que la tensión rotórica es perdón, es igual a girando con un deslizamiento S, vamos a llamarla así, es igual que, en este caso el deslizamiento hemos dicho que es 0,5, pues es igual a el deslizamiento por la tensión rotórica parado. Eso lo sabemos de máquinas eléctricas. Luego, como estamos considerando la máquina como una máquina donde las pérdidas naturales son despreciables, entonces nosotros sabemos que la relación de tensiones dentro de la máquina, que es E1 partido de E2, se puede poner igual a V1 partido de V2. ¿De acuerdo? Esta V2 es la tensión rotórica, V1 es la tensión de red. Por lo tanto, como ambas conexiones del motor, tanto la del estator como la del rotor, están conectadas en estrella, pues podemos decir que se tiene que cumplir que 2 es igual a la relación entre tensión de línea de red con la tensión rotórica de línea en vacío. Y por supuesto que la tensión rotórica, como aquí realmente vamos a tener la tensión pero con rotórica pero a un deslizamiento determinado, pues nosotros podemos decir, sustituyendo aquí, pues podemos decir que esto es igual a S veces la tensión de red de línea entre la tensión de línea rotórica al deslizamiento S.
¿de acuerdo? Esta S realmente aparecería aquí dividiendo y la hemos pasado multiplicando arriba. Por lo tanto, en este rectificador, que es un rectificador no controlado, la tensión de salida sería 1,35 por la tensión de línea que tiene en la entrada alterna. La tensión de línea que tiene en la entrada alterna es la tensión de línea rotórica al deslizamiento S. Despejando, por tanto, tendríamos 1,35 por S. Bueno, vamos a poner ya los números. Sería despejando esto de aquí, el 2 pasaría dividiendo, sería por el deslizamiento, 0,5, por la tensión de red, dividido de las relaciones de transformación. Y esto, operando, nos sale 77,63 voltios. Es decir, exactamente la misma tensión que haciendo las operaciones por el otro extremo, por el rectificador no controlado. Este es el rectificador R1, es decir, haciéndolo por el lado del R1, la tensión aquí sale exactamente igual que haciéndolo por el lado del rectificador R2. Bien, nos queda por determinar la intensidad. Hay que recordar que vamos a admitir un rendimiento del rectificador cercano a la unidad, por lo tanto la potencia en el lado de continua y la potencia de deslizamiento son iguales. Pasamos a una nueva página. Entonces sabemos que PCC, que será tensión VCC por ICC, tiene que ser igual a la potencia de deslizamiento. Por otro lado, ya hemos comentado que cuando estamos haciendo un control extrayendo potencia de deslizamiento, nuestro análisis aproximado que hacemos, estamos despreciando todas las pérdidas y el balance de potencias que tenemos es este de aquí, donde se puede demostrar, como ya hicimos en un problema anterior, que la potencia de deslizamiento es el deslizamiento por la potencia de entrada al despreciarse las pérdidas. Como sabemos el par de salida, pues podemos calcular la potencia de salida como el producto del par por la velocidad. La velocidad son 750 revoluciones por minuto, pero recordamos que en estas fórmulas de potencia la velocidad hay que ponerla en radian por segundo. Por lo tanto, nos queda 392,7 vatios. La potencia, en este caso, de salida, atendiendo al balance de potencia, la podemos poner como potencia de entrada menos la potencia de deslizamiento. Sustituyendo la potencia de entrada despejada de esta expresión de aquí, pues podemos sacar factor común potencia de deslizamiento y nos queda 1 menos el deslizamiento partido a su vez del deslizamiento. Como sabemos la potencia de salida, pues podemos despejar la potencia de deslizamiento. Potencia de deslizamiento nos queda, por tanto, como el deslizamiento entre 1 menos S por la potencia de salida. Sería, por tanto, 0,5, 1 menos 0,5 por 392,7 vatios, resultando una potencia de, y esto es pura casualidad, 392,7 vatios. Esto es debido a que el deslizamiento es 0,5. Entonces la potencia de deslizamiento en este caso sale igual que la potencia de salida. Pero repito, esto es solamente un caso particular de este problema. Por lo tanto, la potencia de deslizamiento hemos dicho que va a ser igual a la potencia en el lado de continua y esta igual a VCC por ICC. La ICC, que era la intensidad buscada, sería por tanto igual a 392,7 dividido de la tensión 77,63 voltios ya obtenida anteriormente en el enlace de continua, resultando una intensidad de 5,06 amperios por esa parte del circuito, siendo este el dato buscado. Hay otra forma de calcular esta intensidad. Añadimos una nueva página utilizando una expresión que se ha facilitado en la transparencia de clase y que liga directamente el par que da la máquina con unas constantes, la tensión de línea de red,
la relación de transformación de tensiones en la máquina, la velocidad síncrona y la intensidad en el lado de continua. Esta fórmula se obtiene en la parte de teoría, y evidentemente despejando ICC, pues tendríamos que sería el par por la relación de transformación por la velocidad deseada en radian segundo dividido de 1,35 por la tensión de línea de red, y esto sale pues 5,06 amperios. Es decir, esta fórmula da directamente la intensidad, y de la otra forma en que la hemos hecho antes, la intensidad se obtiene razonándolo. Ambos procedimientos son iguales.